Hola a todos amigos. Hoy hablaré sobre las peores consolas de videojuegos, según yo XD. Bueno, en la historia de la tecnología ha habido fracasos y cosas que le dan mala fama a la empresa sea cual sea. Yo como coleccionista de consolas de videojuegos, si esa consola se hace fracasar se vuelve más rara y valiosa e inusual. Comencemos. Si no tuviste esta te doy 50-50, fue una que daba mareos, sensaciones y enfermedades a largo plazo. Si lograste adivinar te doy una felicitación. Virtual Boy. Virtual Boy fue la tercera consola de videojuegos, lanzada en 1995 por Nintendo, que usaba un proyector de estilo gafas para mostrar los juegos en verdadero 3D aunque monocromáticos, por medio de un efecto estereoscópico. El precio de salida fue alrededor de $180. La consola fue diseñada por Gunpei Yokoi, creador de la Nintendo Game Boy, pero no fue un intento de reemplazar la Game Boy en la línea de productos Nintendo. Nintendo intentó usar la consola para tomar ventaja en el reciente interés por la realidad virtual producida por películas como El cortador de césped 1992 y por ciertos juegos arcade de realidad virtual, como por ejemplo Virtua Racing de Sega. La consola no tuvo éxito. No llegó a comercializarse en Europa. Ahora mi opinión, yo sé que no la tuve pero la vi y sé que se llamaba semiportátil, pero un factor que no dio frutos. Sacar antes de tiempo. Si así es, Nintendo sacó en pleno auge de la 3D no bien desarrollada. Ahora sí la vi y creí que era un reproductor VHS y me enteré que era una consola de videojuegos y la habían desechado aún funcionando. Philips CDI. CDI o Compact Disc Interactivo es el nombre del reproductor multimedia interactivo desarrollado y comercializado por Royal Philips Electronics NV. También, CDI se refiere al estándar del CD multimedia utilizado por la consola, también conocido como Green Book, el cual fue co-desarrollado por Philips y Sony en 1986. El primer reproductor Philips de CDI, lanzado en 1991, rondaba el precio de $400 y era capaz de utilizar discos CDI, foto CD, audio CD, CD más G CD más Graphics, karaoke CD, y video CD SVCD, aunque esta última característica necesitaba de un cartucho opcional según el modelo para decodificar MPEG-1. Ahora mi opinión, sé que fracaso por tener una librería de juegos pobre, sé que podía dar más rendimiento pero ahora está en el olvido, pero yo, la recuerdo. Otra consola que fue muy avanzada para la época y por sacar antes de tiempo. Atari Jaguar. La Atari Jaguar es una videoconsola introducida en 1993 como plataforma de alcance para la siguiente generación futuras PlayStation y Sega Saturn. Fue la última consola lanzada al mercado por Atari. En principio la Jaguar iba a ser lanzada al mercado un par de años después de la Atari Panther, pero al final la Panther no pasó de proyecto y la Jaguar fue un fracaso en ventas, se estima no vendieron más de 2,5 millones de unidades. Las características de la máquina eran impresionantes para la época, funcionaba a 64 bits cuando la competencia seguía en los 16 bits. En realidad conseguían los 64 bits usando 5 procesadores de 32 bits contenidos en 2 chips funcionando en paralelo y un coprocesador Motorola 68000, una CPU a 26,591 MHz funcionando a 26,591 nits, un bus de datos de 64 bits y una memoria RAM de 2 MB. Esta consola utilizaba cartuchos de videojuegos, aunque posteriormente salió a la venta su unidad de CD. Atari trató de recuperar el terreno perdido en el mundo de las consolas, buscando obtener un pedazo de la cuota de mercado ocupada por las consolas de Sega y de Nintendo. Atari Jaguar era una consola 64 bit con capacidad para mover juegos en 3D muy superior a las consolas en vida de ese entonces, Super Nintendo y Sega Genesis/Mega Drive. Por desgracia, este último esfuerzo de la compañía Atari para hacerse un sitio en el mercado para la consola falló por culpa de un mal marketing. Esto es correcto y como Atari perdió esperanza y lo dejaron así. Esto me deshonra porque yo tengo un iPod. Apple Pin. La Apple Pin fue una consola de videojuegos comercializada por Apple Computer a mediados de los 90. Estaba basada en torno a un procesador PowerTech 613 a 66 MHz, un módem de 14400 bps y una versión limitada del MacOS. El objetivo era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CD, especialmente juegos, pero también funcionando como computadora de red. Disponía de una unidad CD-ROM 4X y una salida de vídeo con conexión normalizada de televisión. Apple nunca tuvo la intención de lanzar su propia Pipin.
En lugar de esto, pretendía licenciar la tecnología a terceros, en un modelo similar al de la fallida 3D Interactive Multiplayer. Aún así, el único licenciatario de Pikmin que lanzó un producto al mercado fue Bandai. Para cuando la Bandai Pikmin fue lanzada, en 1995 en Japón y 1996 en los Estados Unidos, el mercado ya estaba dominado por la Sony PlayStation y la Sega Saturn, consolas mucho más potentes que la Pikmin, más genérica en sus posibilidades. Además de esto, había muy poco software disponible para la Pikmin, siendo el mayor publicador la propia Bandai. Con un coste inicial de $599 y siendo considerada un ordenador barato, el sistema, en realidad, fue identificado normalmente como una consola de videojuegos. Como tal, su precio fue considerado demasiado elevado en comparación con sus coetáneas. Y en mayo de 2006, la Pikmin fue votada uno de los 25 peores productos tecnológicos de todos los tiempos por la revista PC World. Por eso Apple no se atreve a sacar una consola. Si pude tocarla peor no tenerla. Gizmondo. Gizmondo es una videoconsola portátil de la séptima generación de consolas comercializada por la compañía Tiger Telematic. Salió en 2004 en Reino Unido y Estados Unidos, retrasándose su lanzamiento mundial varias veces, el cual finalmente no se produjo, por lo que solo es posible comprarla en los países citados. La consola fue enviada al ostracismo debido a una mala campaña publicitaria prácticamente nula, y a la fuerza de Nintendo DS y Sony PlayStation Portable en el mercado. La compañía se declaró en bancarrota a principios del 2006, por lo que se abandonó la producción de la consola, cancelando los juegos que habían proyectado. A principios de 2007 se anunció un nuevo modelo que saldría al año siguiente, pero la posterior bancarrota de los nuevos propietarios impidió este lanzamiento. Desde entonces, la Gizmondo puede considerarse abandonada definitivamente. Y todos se fueron a la cárcel por tontos. Tengo 3 celulares de esta marca y no tengo este. N-Gage. El N-Gage es un dispositivo que combina un teléfono móvil y una consola portátil. Pertenece a la serie 60 de Nokia con el sistema operativo Symbian OS 6.1 y está dentro del grupo de móviles denominados smartphone. En 2003, Nokia ingresó en el mercado de las consolas de juegos lanzando el terminal portátil N-Gage, ofreciendo reproductor MP3 y radio FM integrada, reproducción de vídeo, así como telefonía móvil, juego multijugador gracias a la conexión Bluetooth y la posibilidad de instalar todo tipo de programas como navegadores GPS. A pesar de esto no consiguió alcanzar las expectativas iniciales, y no logró posicionarse como una consola al mismo nivel que la portátil de Nintendo Game Boy Advance, además ya se vislumbraba una nueva generación de portátiles de Sony y Nintendo. De ahí a que Nokia se lanzara a hacer una nueva reedición de su móvil consola. Yo opino que en mi caso lo codicio pero ni usado porque vale 1000 bolívares fuertes. Bueno, me despido, recuerden que es mi opinión, adiós.